Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Medici. Mi nombre es César Romero y el día de hoy vamos a continuar con la serie de videos hablando de ATLS. Vamos a tocar el tema de evaluación y manejo inicial. Tópicos a tocar el día de hoy: preparación, triaje, revisión primaria con reanimación simultánea, poblaciones especiales y revisión secundaria. Hablando de la preparación va a ocurrir en dos situaciones clínicas y es muy importante que nosotros nos lleguemos a preparar. ¿Esto por qué? Porque más vale prevenir, más vale prepararnos ante un incidente, ya tener todos los materiales listos, los recursos necesarios, el personal capacitado, para que en dada situación podamos nosotros resolver la mayor cantidad de cuadros posible con la menor cantidad de secuelas. Hablando de la preparación como tal, ocurren dos situaciones clínicas distintas en el lugar del incidente y en el hospital. Entonces vamos a hablar de la atención prehospitalaria, que es un pilar fundamental para la atención de los pacientes, ya que ellos van a atenderlos directamente en el lugar del incidente, en la calle muchas veces. Y en el hospital, cuando va a llegar a nuestra sala de emergencia, y nosotros debemos de estar preparados para poder atenderlo con los mejores recursos posibles. Hablando de la fase prehospitalaria, la coordinación con los organismos y el personal de rescate, el personal prehospitalario, puede acelerar el tratamiento en el lugar del incidente. ¿Esto qué quiere decir? El personal prehospitalario, el personal paramédico y muchas veces médico que está en las ambulancias, tiene los conocimientos y las destrezas necesarias para poder estabilizar a los pacientes que han sufrido trauma. ¿Y esto gracias a qué? A los cursos como ser el soporte vital de trauma prehospitalario, PHTLS por sus siglas en inglés, de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de los Estados Unidos, que también es un programa disponible a nivel mundial. Así que este programa te enseña a cómo atender a un paciente de trauma con la mejor evidencia médica posible a nivel prehospitalario, como podemos ver en la imagen. Este personal prehospitalario va a estabilizar al paciente y lo va a llevar a nuestra sala de emergencias lo más estable posible. Hablando de la fase hospitalaria, entonces, debemos de tener todos los recursos necesarios para la estabilización y la atención del paciente, y es por eso que nosotros debemos de hacer simulacros constantemente, debemos de tener los carros ordenados, debemos de tener elementos para manejo de vía aérea, para control de hemorragias, para canalización de los pacientes, ya en lugares específicos y listos para poder usarse. Vamos a también nosotros hablar de los equipos de protección personal, guantes, barbijo, en algunos casos protectores faciales para evitar que nos contaminemos con las secreciones de los pacientes. El personal debe estar sumamente capacitado para poder trabajar en equipo. Es muy importante de que todos tengan un rol, todos tengan el conocimiento necesario para poder intervenir sin desperdiciar mucho tiempo, y esto de manera coordinada. Y otro punto muy importante es el equipo en buenas condiciones. Nuestros monitores de signos vitales, nuestros torniquetes, nuestros a lo mejor tomógrafos, ecógrafos portátiles que nosotros tengamos, tienen que estar en buenas condiciones y tenemos que tener el personal idóneo para poder usarlos. Hablando de el triaje básicamente va a ser la selección de pacientes basado en los recursos requeridos para su tratamiento y cuáles recursos yo tengo en ese momento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo voy a seleccionar los pacientes que voy a atender a lo mejor en orden de prioridad, depende de la circunstancia y qué paciente tiene mayor probabilidad de sobrevivir con mis recursos. Y si yo no tengo los recursos necesarios, ver las maneras de conseguirlo o la manera de atender a la mayor cantidad de pacientes para salvarles la vida. Entonces, en eventos que vamos a ver más adelante, como eventos con múltiples víctimas, es muy frecuente ver que los apilamos, por así decirlo, a los pacientes, los clasificamos en diferentes colores como ser rojo, amarillo, verde y negro. Hablando del color rojo, la clasificación roja son los pacientes, como podemos ver acá, que son críticos pero son potencialmente recuperables. Si este paciente llega a una sala de emergencias y está muy bien tratado por personal especializado y en un tiempo de traslado corto, va a sobrevivir con la menor cantidad de secuelas
secuelas posibles. Los pacientes en la clasificación amarilla, por así decirlo, van a ser pacientes que a lo mejor no tienen lesiones que amenazan su vida, pero que sí les impiden a lo mejor movilizarse, les impiden buscar una atención médica con mayor calma, por ejemplo una consulta externa al día siguiente. Pues no, estos pacientes, si bien necesitan atención médica especializada, pueden demorar un poquito su traslado. Y por el otro lado, los pacientes que los vamos a clasificar como verdes o pacientes que no tienen lesiones que comprometan su vida y no perjudican su movilidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes yo los puedo agrupar e incluso me pueden colaborar a mí para poder atender a otros pacientes. Así que estos pacientes pueden esperar su traslado, pueden demorar el traslado o en su defecto pueden ir por consulta externa para tratar las lesiones leves o mínimas que tienen estos. Cuando hablamos de un incidente con múltiples víctimas, debemos de tomar en cuenta este concepto. Es un número de pacientes y la severidad que van a estar asociadas a ¿qué? A que no van a exceder la capacidad de atención que yo tengo. Entonces, en este sentido, yo tengo múltiples pacientes, pero tengo la capacidad para poder atenderlos a todos. Pero ¿qué es lo que yo debo de hacer? Debo de evaluar a los pacientes críticos de forma primordial. Estos pacientes críticos o los pacientes rojos tienen que tener una atención prioritaria con respecto a los demás. Versus eventos con saldo masivo de víctimas. ¿Esto qué me quiere decir? Que el número de pacientes y la severidad van a exceder la capacidad resolutiva que yo tenga. Entonces, como no puedo atender a todos ellos porque no tengo los recursos necesarios, porque no tengo la logística necesaria o el conocimiento necesario, los pacientes que tienen lesiones que requieran muy poco tiempo de atención y tienen mayor posibilidad de sobrevida van a ser atendidos primero. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tenemos pacientes sumamente críticos que a lo mejor requieren una atención mucho más prolongada, muchos más insumos, mucho más personal, pues vamos a lo mejor quitarle prioridad versus a un paciente que sí se puede recuperar con maniobras menos avanzadas. Es algo que puede llegar a pasar en eventos grandes, desastres grandes o en su defecto atentados muy grandes en nuestros diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Que tengo que clasificar a estos pacientes para poderles dar la atención. ¿Y cómo yo les voy a dar una atención si no sé qué es lo que tienen? Aquí viene la revisión primaria. Acá la evaluación primaria, como algunas personas también lo conocen, con la reanimación simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a evaluar a mi paciente y al mismo tiempo, simultáneamente, voy a estar reanimándolo. Voy a estar a lo mejor quitando las amenazas para su vida, resolviendo los cuadros que puedan poner en peligro su vida. ¿Y cuánto me debe demorar esto? 10 segundos para poder evaluar si tiene o no tiene alguna anormalidad mi paciente. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Y por qué decimos 10 segundos? Porque cuando el paciente entra a la sala de emergencias o tenemos el primer contacto con el paciente, con solo preguntarle, señor, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que le pasó? Yo ya estoy evaluando cómo va a estar su vía aérea. Si este paciente me responde y tiene sonidos claros y nítidos al hablar, la vía aérea se encuentra permeable. Por el contrario, si el paciente no logra emitir un sonido o en su defecto hay sonidos anormales en la respiración del paciente o en las vías aéreas, yo puedo decir de que esta vía aérea no está permeable. La ventilación. Cuando yo hablo a este paciente y le pregunto ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que te pasó? Y el paciente tiene una falta de aire evidente al poder responderme o en su defecto yo puedo notar que a simple vista el paciente se encuentra cianótico o usa músculos accesorios para su respiración, pues podemos dar por entendido que la ventilación no se encuentra totalmente expedita. Hablando de la circulación, si yo logro visualizar que el paciente tiene una hemorragia masiva, catastrófica, pues yo ya voy a empezar a resolver su cuadro. Si veo que el paciente tiene un nivel de conciencia alterado, se encuentra somnoliento o el nivel de la escala de coma de Glasgow redujo en varios puntos, pues yo lo puedo percibir con el primer contacto.
La exposición al ambiente y el control de hipotermia lo voy a realizar de manera simultánea, a lo mejor de la revisión de los demás puntos. Si se dan cuenta, con solo preguntar al paciente cómo estás, qué fue lo que te pasó y presentarte a ti como personal sanitario, pues ya estás logrando evaluar todo esto. Si vemos una anomalía, vemos algo que no está bien en uno de esos eslabones, vamos a darle su resolución. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues vamos a desglosar poco a poco. Primero, lo que vamos a evaluar va a ser la vía aérea. Hay que ver el mantenimiento de la vía aérea con la restricción del movimiento de la columna cervical, porque recuerden que estamos hablando de pacientes de trauma. Un paciente de trauma, según el mecanismo de lesión que tenga, puede llegar a tener a lo mejor un daño a nivel de la columna cervical, ya sea un esguince, una luxación, una fractura vertebral, que puedan generarnos alguna complicación si no tenemos sumo cuidado al manipularlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Evaluar el paciente que está llegando a la sala de emergencias, presenta secreciones abundantes como ser sangre, salivación excesiva o vómito. Yo debo de aspirar esta vía aérea para que pueda estar permeable. Debo de evaluar también si este paciente tiene a lo mejor algún tipo de pérdida de piezas dentarias, buscar en la cavidad estas piezas dentarias que tenga el paciente. Otra cosa que debemos de hacer es usar maniobras manuales en los pacientes que están inconscientes para poder permeabilizar su vía aérea. Nosotros sabemos que la principal causa de obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente va a ser la lengua. Con estas maniobras estamos haciendo que la lengua suba y en ese entendido no va a obstruir las vías respiratorias de nuestros pacientes. Esta maniobra se llama la subluxación mandibular, la abtracción o retracción mandibular. Esto lo vamos a aplicar con pacientes que tengan sospecha de lesión en la columna cervical. Si el paciente no tiene una sospecha de lesión en la columna cervical, podemos usar la maniobra de frente mentor o la elevación del mentón. Si yo necesito usar otro tipo de elementos para poder tener permeable esta vía aérea, podemos usar las cánulas nasofaringias, que esas cánulas nasofaringias van a permeabilizar las vías respiratorias del paciente y las podemos usar en pacientes conscientes que tengan reflejo nauseoso, pero que nosotros queramos permeabilizar su vía aérea. Otro tipo de cánulas que podemos usar son las cánulas orofaringias. Estas no la puedo aplicar a un paciente que tenga reflejo nauseoso porque podemos generar el riesgo de que vomite y por ende que se broncoaspire. Así que las vamos a aplicar en pacientes que ya queden en un grado de inconsciencia y no tengan reflejo nauseoso. Pero ¿qué pasa si tengo una escala de coma de Glasgow de menos de 8 puntos? En este punto yo debo de evaluar que este paciente necesita a lo mejor un manejo de la vía aérea avanzada o en su caso un manejo de la vía aérea definitiva. ¿Cómo lo podemos hacer con el tubo endotraqueal? En este caso la intubación endotraqueal debe ser realizada por una persona que sepa esta maniobra y que la haya practicado previamente para asegurar las tasas de éxito de esta intubación. Asociado al mantenimiento de la vía aérea, debemos de generar la restricción del movimiento de la columna cervical. Esto al mismo tiempo, si vamos a usar maniobras para permeabilizar la vía aérea, tanto con maniobras manuales, uso de dispositivos como las cánulas o la intubación del paciente, siempre debemos de estar cuidando la columna cervical. Y asociado a esto podemos usar lo que sería el collarín cervical, collarín de trauma. Hablando de la ventilación y la respiración, vamos a nosotros usar maniobras semiológicas, la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión del tórax del paciente y nosotros vamos a estar evaluando si hay a lo mejor el uso de músculos intercostales, a lo mejor el tema de la retracción supraclavicular, vamos a estar evaluando si hay a lo mejor el tiraje costal. Si tenemos una dificultad respiratoria marcada en el paciente, yo debo de buscar la causa. Asociado a esto vamos a nosotros usar la oximetría de pulso para ver los niveles de oxígeno que tenemos. Si el paciente requiere a lo mejor el uso de oxígeno suplementario, le vamos a administrar oxígeno suplementario dependiendo del dispositivo que nosotros elijamos. Ya puede ser dispositivo de bajo flujo o de alto flujo.
¿Y cuáles son las lesiones que me pueden quitar el aire? ¿Cuáles son las lesiones que me pueden dificultar estos procesos a nivel de la ventilación? El neumotórax, atención, es uno de ellos. El neumotórax abierto, el hemotórax masivo y las laceraciones traqueales. Estos elementos son los que yo debo de buscar a la hora de evaluar a mi paciente con las maniobras semiológicas que previamente hemos dicho. Si yo encuentro una de estas afecciones, la debo de resolver, ya sea con un tubo de tórax, ya sea entrando a quirófano, ya sea informando al personal especializado en cómo vamos a resolver estas situaciones. Pero si uno no sabe lo que busca, no sabe cuándo lo encuentra. Deben de tener muy en cuenta estas afecciones. Obviamente pueden haber más afecciones, un neumotórax simple, un taponamiento cardíaco, a lo mejor fracturas costales que nosotros podemos encontrar y tienen que también tener su tratamiento, pero el libro nos menciona estas como prioritarias. Hablando de la circulación con control de hemorragia, yo debo de evaluar cómo está hemodinámicamente mi paciente, y esto lo puedo ver con tres pautas importantes. El nivel de conciencia es básicamente si yo tengo un nivel de conciencia alterado en este paciente y está asociado a un sangrado, probablemente no tengamos una buena circulación, la circulación sea inefectiva. Si yo voy a evaluar la perfusión de la piel, que es otro punto muy importante, debo de evaluar este paciente, la piel la tiene fría, caliente, está de color pálido, está cianótica, esta piel cómo se encuentra seca, se encuentra húmeda, son cosas que yo debo de evaluar. Y hablando del pulso, la presencia del pulso me puede dar datos de que si está muy acelerado, está filiforme, puede ser un signo de hipovolemia. Podemos palpar incluso la ausencia de estos pulsos que pueden ser atribuibles a un estado de hipotensión en el paciente. Si yo encuentro una de las alteraciones, debo de empezar el control de sangrado en el caso de que tengamos y a lo mejor en la reposición de volumen. El control de sangrado masivo generalmente yo lo voy a lograr con el torniquete. Si tenemos un sangrado masivo, el torniquete es una de las mejores opciones. Pero si yo identifico que tengo una hemorragia interna, pues el torniquete no me va a servir. Debo de entonces usar a lo mejor el tema de quirófano. Este paciente tiene que entrar a cirugía de forma urgente. Otra cosa que nosotros podemos tener básicamente es el acceso venoso a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que nos recomienda ATLS? Básicamente utilizar 2 catéteres periféricos de alto calibre. Para administrar líquido, sangre, plasma, incluso nosotros podemos estar ya pensando en obtener una muestra de sangre para los estudios pertinentes. Así que no se olviden de que tenemos que tener 2 accesos venosos de gran calibre en estos pacientes. Si yo voy a reponer los líquidos a este paciente, voy a empezar viendo cómo reacciona con los cristaloides. Por ejemplo, vamos a usar el bringelactato para este paciente. Si el paciente mejora su estado hemodinámico con esta solución, pues nos quedamos con esta y evaluamos cómo está. Pero si el paciente no mejora su estado hemodinámico y asociado a esto tenemos una hemorragia que fue masiva, en el cual el paciente perdió mucha cantidad de sangre, lo que yo debo de sospechar y empezar a hacer es reponer la sangre. Reponer sangre completa es uno de los principales tratamientos para estadios avanzados del shock. Otra cosa que yo puedo realizar para el control de hemorragias, para mantener más hemodinámicamente estable a este paciente, es el uso del ácido tranexámico. Es un medicamento que es un antifibrinolítico. Este medicamento nos ayuda a evitar que el coágulo que se está formando se degrade. Se está empezando a usar muchísimo, en varios países ya hay reglamentos internos sobre cómo se debe administrar y en cuánto tiempo, así que eso va a depender de cada país y cada contexto. Hablando del déficit y la evaluación neurológica, debo de hacer la escala de coma de Glasgow, deben de conocerla a cabalidad, y la escala de coma de Glasgow me evalúa estos 3 parámetros: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, siendo el máximo puntaje de la respuesta ocular 4 y el mínimo puntaje 1, la respuesta verbal en su máximo puntaje tiene 5 y en su mínimo tiene 1, y la respuesta motora, que en su máximo puntaje tiene 6 y en su mínimo tiene 1. En este entendido es que ustedes deben de conocer
cuándo es un paciente que tiene una respuesta ocular espontánea, cuándo es que el paciente está orientado y conversando, cuándo este paciente obedece a las órdenes que yo le haga. Entonces, este cuadro ustedes deben de conocerlo, deben de memorizarlo, pueden sacarle una captura, pueden buscarlo desde la página de la escala de coma de Glasgow en internet. De igual forma vamos a tener un capítulo solamente hablando de la escala de coma de Glasgow. Otra cosa que yo debo de realizar es la evaluación del reflejo pupilar. ¿Y esto para qué? Si yo tengo un paciente que tiene un reflejo pupilar normal posterior a un accidente, pues puedo estar un poco tranquilo. Pero si yo me encuentro a un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y tiene anisocoria, yo puedo estar sospechando que hay una lesión a nivel del tercer par craneal. Esto ya sea por compresión, por cizallamiento o en su defecto tenemos un efecto de masa que está aumentando la presión intracraneal, que puede debutarme con la anisocoria. Así que paciente con traumatismo craneoencefálico asociado a anisocoria, debo de tener mucho ojo y mucho cuidado. Podemos tener intoxicaciones por a lo mejor fármacos o sustancias como ser las drogas que me pueden generar miosis prolongada o una midriasis prolongada que yo puedo estar evaluando y a lo mejor en su defecto reportando si tenemos la presencia de alguna intoxicación en el paciente asociada al traumatismo. Hablando de la exposición y el control del ambiente, debo de yo usar estas tijeras de preferencia, que son las tijeras de trauma o tijeras de uso rudo, para poder cortar la ropa del paciente sin generarle traumas, ya que estas están diseñadas especialmente para no ser traumáticas para la piel del paciente. Podemos nosotros usar las líneas de la costura de la ropa del paciente para poder tener una guía sobre cómo cortar las prendas, así que puede ser de gran utilidad usar estas líneas. Asociado a esto, yo debo de abrigar al paciente. Si yo estoy cortando la ropa del paciente, si yo estoy exponiendo al paciente para buscar otras lesiones que a simple vista no pueda ver, pues también debo de abrigar para cuidar el pudor del paciente y también para yo calentarlo, porque la hipotermia es el principal enemigo de los pacientes de trauma. Hablando de los anexos que yo puedo llegar a tener con respecto a la evaluación primaria de mi paciente, yo puedo tomar estos en cuenta. Un electrocardiograma de 12 derivaciones puede ser de gran utilidad en los casos que yo lo vea necesario para ver si tenemos una lesión en tórax, un traumatismo de tórax que está acompañado de algún tipo de lesión a nivel cardíaco. Un monitoreo de los signos vitales completos del paciente, esto usando la oximetría de pulso, usando la capnografía, usando a lo mejor la frecuencia respiratoria que nos puede dar algunos de estos monitores, la presión arterial, una tira de electrocardiográfica. La temperatura del paciente va a ser de gran utilidad para la evaluación constante de mis pacientes, que especialmente vamos a hablar de los pacientes críticos, ¿no? Y a lo mejor el uso de exámenes complementarios de sangre, como puede ser una gasometría arterial. A lo mejor yo puedo tomar una muestra sanguínea para evaluar si este paciente va a requerir una transfusión sanguínea para ver el factor sanguíneo que éste tiene. Otros estudios que yo puedo realizar como anexo van a ser el estudio de la radiografía, ya sea la radiografía de tórax, de abdomen, de pelvis, de cráneo, para poder evaluar si tenemos algún tipo de fractura o lesión asociada. Voy a también utilizar lo que va a ser el FAST o el eFAST, que básicamente va a ser el estudio ecocardiográfico en busca de líquidos libres a nivel de la cavidad abdominal que puedan darme una sospecha clínica que tenemos una hemorragia interna. De igual forma yo puedo buscar este tipo de líquido libre o la hemorragia interna con lo que puede ser un lavado peritoneal diagnóstico, que también debemos de aprender a realizarlo, que vamos a ver más adelante cuál es la técnica correspondiente para estos estudios. Puedo utilizar el tema de las sondas, puedo usar el tema de la sonda vesical en este paciente para ver cómo está la función renal de este paciente, cómo estuvo la perfusión renal del paciente y en su defecto si tengo algún tipo de anormalidad voy a darle un tratamiento interdisciplinario con otros especialistas que me puedan a lo mejor resolver el cuadro renal. El uso de la sonda nasogástrica está indicada para descomprimir la dilatación gástrica, disminuye el riesgo de la aspiración y evalúa la presencia de hemorragia digestiva por trauma, así que el tema de la colocación de la sonda nasogástrica es un punto muy importante a tomar en cuenta y ustedes deben de conocer cuál es la técnica para poder colocarla.
Debemos de considerar la necesidad del traslado del paciente, pues sí, no vamos a quedarnos en un hospital con muy poca capacidad resolutiva con un paciente sumamente crítico. Es por eso que si el paciente debe de ser trasladado a un hospital más especializado, debemos de comunicarnos con el centro que nos va a recibir el paciente para que ellos estén preparados y tengan todos los recursos disponibles para su atención. Otra cosa muy importante, como podemos ver en la imagen, siempre tiene que estar el personal médico dándole un seguimiento a este paciente hasta que llegue al centro hospitalario receptor. El personal prehospitalario, el personal paramédico, también puede realizar el traslado interhospitalario. Esto siempre verifiquen que sea un personal, una ambulancia que esté habilitada para cuidados críticos, ya que los pacientes que necesitan traslado pueden necesitar tanto de bombas de infusión, monitoreo de signos vitales y la administración continua de fármacos y ventilación del paciente. Hablando de las poblaciones especiales, hay que tomar en cuenta a estos grupos. Básicamente, los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos tienen una anatomía y una fisiología particular. Además que las cantidades de sangre y la medicación van a variar según el tamaño del niño, el peso del niño. Incluso podemos tener en cuenta que ellos van a perder el calor más fácilmente. Tienen diferencias anatómicas muy importantes con respecto a la vía aérea del paciente y yo debo de estar teniendo en cuenta que es una población a la cual yo debo de darle una atención específica para incluso minimizar el tema del trauma psicológico para ellos. La población geriátrica es otro ámbito en el cual si tenemos pacientes geriátricos que están traumatizados, básicamente van a hacer de que ellos puedan tener mayores lesiones porque estos pacientes asociados a su enfermedad por el trauma que están teniendo pueden tener enfermedades de base, tanto cardíacas, renales, respiratorias, enfermedades crónicas que pueden empeorar su pronóstico a largo plazo. Así que los pacientes geriátricos son una población de sumo cuidado, tanto por la cantidad de fármacos que consumen, por la fragilidad que tienen ellos a nivel tanto de la piel, de los huesos y por la cantidad de enfermedades de base que ellos pueden llegar a tener. Otro grupo del que vamos a hablar van a ser las mujeres embarazadas. Estas tienen cambios anatómicos y fisiológicos normales del embarazo y pueden modificar la respuesta de la paciente a la lesión. Yo debo de reconocer si esta paciente está embarazada o no, y si tenemos una mujer en edad fértil que refiere no estar embarazada, yo debo de tener la duda. Mujer en edad fértil, yo debo de realizarle la HCG como prueba diagnóstica para evaluar si está o no está embarazada, y esto es importante, tanto la evaluación del feto, la evaluación de la madre, para aumentar la supervivencia tanto materna y fetal. Hay un capítulo netamente de este tipo de población. Y por último tenemos la población, las personas obesas, y esto nos dan un gran desafío en el escenario de trauma, ya que tienen una anatomía diferente a la nuestra por la gran cantidad de grasa que ellos están acumulando. Podemos tener maniobras como ser el manejo de la vía aérea muy complicadas en este tipo de pacientes, y los estudios diagnósticos como ser la ultrasonografía, el lavado peritoneal diagnóstico, las tomografías pueden ser complicadas de obtener en este tipo de pacientes, así que hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos estos grupos. Obviamente cada grupo tiene su respectivo capítulo que lo vamos a desglosar a futuro. Una vez de que yo culminé mi evaluación primaria, puedo empezar mi evaluación secundaria. Básicamente este tipo de evaluación voy a hacer de la cabeza hacia los pies, buscando otras lesiones que pueda llegar a tener mi paciente, pero que no comprometan inmediatamente su vida. Y de igual forma, acá es donde yo voy a tomarme el tiempo de dar los signos vitales completos, a lo mejor de realizar otros estudios y otras maniobras para buscar alguna afección que pueda estar asociada en este paciente. Otra cosa que yo debo de tener en cuenta es de que debo de recabar los datos para generar una historia clínica en el paciente, pero muchas veces la historia no puede ser obtenida por el paciente porque ha recibido el trauma y está crítico. Es por eso que el personal prehospitalario o los familiares nos proporcionan la información. Es por eso que nosotros vamos a hablar de que la historia que yo debo de recabar de este paciente la podemos hacer con la mnemotecnia amplia, donde A es alergias. Este paciente, ¿a qué es alérgico? ¿Ha estado expuesto a uno de estos alérgenos? ¿Es alérgico a algún medicamento, especialmente a los analgésicos, a los antibióticos? Debemos de tener mucho cuidado cuando tengamos un paciente con alergias.
Medicamentos. Este paciente, ¿qué medicamentos utiliza actualmente? Y esos medicamentos fueron recetados, este paciente se está automedicando o en su defecto son medicamentos naturales, remedios de la medicina natural que podemos llegar a tener, como ser hierbas, hojas, etcétera. Debemos de tomar en cuenta esto. Y estos medicamentos los tomó el día de hoy, no los está tomando, hay que tomar eso. Y en base a los medicamentos que me diga el paciente, yo me puedo dar una idea de qué patologías puede estar teniendo el paciente o qué patologías tuvo. Por ejemplo, si el paciente me dice que toma antihipertensivos, lo más probable es de que el paciente tenga hipertensión arterial. Si el paciente toma antidiabéticos o hipoglicemiantes, pues puede tener diabetes el paciente. Otra cosa que yo debo de evaluar son las patologías quirúrgicas pasadas, ya sean que hayan sido recientes y las causas de estas, y evaluar el embarazo en las mujeres. Hablando de la L, la libación o la última comida, este paciente ha ingerido bebidas alcohólicas. A eso nos referimos con la libación. Ha ingerido bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia que pueda alterar su nivel de conciencia. Y la última comida de este paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente entra a quirófano con el estómago lleno, lo más probable es de que tengamos complicaciones en la cirugía. Pero si el paciente no comió nada, es un paciente diabético que además usa insulina, que ya nos mencionó previamente, a lo mejor la caída que tuvo, el accidente que tuvo fue provocado por esta hipoglicemia. Podría ser una opción. Entonces yo debo de evaluar también ese tipo de cosas. Y la A, de ambiente relacionado con la lesión y los eventos. Este paciente, ¿qué estaba haciendo en el momento que sucedió la lesión y cuál fue el mecanismo de lesión? Este paciente a lo mejor tuvo un impacto frontal en su vehículo, un impacto lateral, o en su defecto tuvo un trauma penetrante por un arma blanca, por un arma de fuego, o también podríamos estar viendo que tuvo un trauma cerrado por impactos directos, o tuvo quemaduras, lesiones térmicas. O sea, yo debo de estar evaluando qué es lo que le ha pasado, cuál fue el mecanismo de lesión, qué eventos estuvieron pasando para que este paciente tenga estas lesiones. Y en base a eso yo me puedo hacer una idea de qué posibles afecciones tiene. Por ejemplo, el paciente fue eyectado de su moto y no utilizaba casco. Entonces yo puedo sospechar que tiene una lesión a nivel del cráneo, a lo mejor una fractura, a lo mejor un hematoma epidural, etcétera, etcétera. Y esta revisión secundaria se tiene que enfocar en un examen físico completo de la cabeza hacia los pies del paciente, buscando cualquier anormalidad, ya sea algún tipo de hematoma, herida, hemorragia, deformidad, aumento de volumen, todo lo que yo pueda encontrar que no sea normal en el paciente, lo debo de revisar y anotar y en su defecto darle un tratamiento. Hablando de la cabeza, vamos a nosotros buscar si hay deformidad, si hay a lo mejor el reflejo pupilar alterado, si tenemos a lo mejor el signo de ojos de mapache, el signo de Battle, que nos pueden dar que tenemos una fractura de base de cráneo, y pues si tenemos heridas, etcétera, etcétera. A nivel del cuello yo debo de buscar si tenemos desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, a lo mejor un enfisema subcutáneo que podamos tener en el paciente. A nivel del tórax, debo de hacer todas las maniobras semiológicas para evaluar si tenemos alguna de las afecciones que ya mencionamos, las afecciones que nos quitan el aire, o en su defecto buscar otras lesiones. A nivel del abdomen vamos a ver si hay presencia de equimosis, si hay presencia de dolor, si hay presencia de a lo mejor un tema de cicatrices, heridas previas que tenga el paciente, si tenemos un aumento de volumen, etcétera, etcétera. A nivel de la pelvis vamos a nosotros evaluar la estabilidad de la pelvis, la presencia a lo mejor de deformidad, crepitación, dolor, y evaluar las extremidades tanto inferiores y superiores en busca de las lesiones que ya mencionamos. Y esto es muy importante que lo conozcamos, debemos de ver, hay que estar atentos a las hemorragias externas o internas, hay que examinar la totalidad de la piel, hay que observar todas las lesiones de tejido blando y hay que mantenernos al tanto de todo aquello que no se vea bien. Hay que oír los sonidos respiratorios cuando estemos evaluando el tórax, si es que están presentes, están alterados. Hay que registrar todo el sonido que sea anormal cuando estemos auscultando. Hay que verificar si hay sonidos respiratorios y si son simétricos. Y hay que sentir, hay que palpar todas las regiones del cuerpo. Hay que registrar
todos los hallazgos anómalos y asociado a esto ve las funciones, el sistema nervioso central, el sistema cardiopulmonar, el aparato gastrointestinal, etcétera, etcétera, para ver si tenemos alguna repercusión del trauma en este paciente o tenemos un paciente de trauma que le vamos a encontrar alguna afección médica. Como bibliografía, utilicé ATLS 10ª edición. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes y los miro la siguiente. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Paiva, fundador del canal Medici. Si quieres otras materias, puedes buscarlo aquí en las listas de reproducción. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Seguirnos en Instagram, @medicioficial, y el mío, Dr.Paiva. Un abrazo y nos vemos pronto.